Mucho cuidado porque lo que acaba de suceder en el precio de Bitcoin podría cambiarlo todo. En vídeos anteriores ya sabéis que hemos estado trabajando esta estructura operativa, una estructura que comenzó a desarrollarse tras la ruptura de la resistencia después de haber demostrado bastante fortaleza al precio de Bitcoin y continuaba lateralizando por encima de esta resistencia, formando la estructura que tenemos en pantalla. Una estructura que hemos estado analizando durante el fin de semana y ya habíamos sacado algunas conclusiones de la misma. Os hago un pequeño resumen. Veíamos como teníamos ligeras muestras de fortaleza en el inicio de la estructura sobre todo, pero luego, durante el desarrollo de la misma, estuvimos observando ciertas muestras de debilidad. Lo más importante, sobre todo, era que el precio no conseguía romper esta zona media de la estructura. Además, veíamos cómo después de este movimiento bajista el precio amenazaba la zona del soporte, pero consideramos que esto no era el evento de limpieza, ya que no conseguía alcanzar este mínimo de aquí que teníamos en torno a los 62.370. Tras esto el precio volvía a atacar esta zona de resistencia y aquí es donde empezaba otra vez la volatilidad a entrar en el mercado. Veíamos cómo rechazaba en un inicio, volvía a atacar zona de soporte, continuaba entrando presión compradora y finalmente conseguía romper de forma definitiva esta zona media de la estructura. A partir de aquí continuábamos viendo aumento significativo de la volatilidad hasta que el precio terminaba rompiendo esta resistencia de los 63.890. Una ruptura que, como podéis ver, no ha durado demasiado porque después de romper enseguida volvió a reingresar, considerando, ahora sí que sí, esto la potencial limpieza de la estructura operativa y en este caso una limpieza de zona de máximos. Además, como podéis observar, también llegó a limpiar este máximo de aquí del T secundario, que aunque no lo teníamos marcado, ya sabemos que es una zona operativa súper importante. Otra cosa también destacable es el volumen significativo que tuvimos en esta zona de aquí. Como veis, pico de volumen a pesar del poco tiempo que ha estado sobre este nivel y también lo observamos en el aumento significativo del volumen y de la volatilidad durante todo este movimiento de aquí. Con esto lo que podemos concluir es la presencia de efectivamente institucionales. El profesional está actuando y considerando que esto podría ser el evento de limpieza, tendríamos que empezar a favorecer setups bajistas desde la consolidación de este reingreso. Un reingreso que, como podéis observar, ya se ha dado, el precio ha vuelto a la estructura y actualmente estamos viendo cómo se mantiene en probablemente una estructura de time frame más bajo sobre esta zona operativa de aquí. Vemos como el precio, a pesar de intentar atacar otra vez zonas de resistencia, continúa rechazando y en este caso no sobre la propia resistencia sino sobre la zona del VWAP semanal, actuando como veis como una resistencia además muy fuerte. Tenemos ya dos rechazos en esta zona operativa, pero ojo porque las compras continúan entrando en este caso sobre la zona media, que esto sí que nos implica un pequeño cambio de contexto respecto a lo que teníamos anteriormente, ya que antes esta zona media representaba una zona de resistencia. Así que bueno, vamos a ver en esta estructura de menor time frame qué es lo que acaba sucediendo, ya que si finalmente tenemos una redistribución después del inicio de este movimiento bajista, podríamos continuar con esta tendencia, sobre todo después de la ruptura del soporte, para en este caso poder valorar una posterior continuación bajista tras la ruptura y la consolidación de la misma, buscando niveles operativos más bajos. Un objetivo de este setup podría ser estos 61.576, que era donde teníamos la anterior zona operativa, en este caso con cierta inclinación
bajista. Pero es importante sobre todo que en las próximas horas, y a poder ser lo antes posible, que el precio de Bitcoin alcance la zona de soporte por lo menos para poder confirmar muestras de debilidad, ya que seguimos viendo cómo la presión compradora sigue entrando sobre esta zona media de la estructura, y eso pone en riesgo setups bajistas. Lo ideal sería que el precio hubiese buscado lo antes posible esta zona para seguir confirmando debilidad. Y ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Y antes de nada quiero avisaros que a partir de mañana me gustaría ir poco a poco retomando la actividad del canal de altcoins. Es algo que he intentado en varias ocasiones, pero espero a partir de ahora poder ir subiendo poco a poco diferentes análisis de diferentes criptomonedas. Tenéis el enlace al canal secundario en la descripción de este vídeo. Probablemente mañana intente subir un par de análisis. Ahora vamos a revisar Trading Different. En este caso estábamos viendo como había bastante liquidez en zona de shorts. Nos han llevado todas las liquidaciones, pero sí parte de ellas durante este movimiento alcista, y de hecho ya veíamos cómo antes de alcanzar estos niveles los bots de alta frecuencia se activaban marcando en el indicador de tendencia un nivel 3, demostrando bastante fortaleza en la tendencia alcista y marcando como objetivo las zonas de liquidaciones que comentábamos. Si seguimos subiendo, como veis, tenemos aún más liquidez a partir de los 65.195. Y en zona de longs no hay tantas liquidaciones, vemos algunos niveles, pero bueno, en general es menos la cantidad si lo comparamos con lo que había en zona de shorts. Y si seguimos subiendo, como veis, es incluso aún menos lo que estamos viendo sobre esta zona de aquí. Respecto a la liquidez de 100x, ya habíamos comentado en vídeos anteriores cómo estos dos niveles probablemente los iban a limpiar, y efectivamente es lo que hemos tenido durante este movimiento alcista en las últimas horas. Ahora mismo no vemos mucha liquidez en ningún nivel en concreto, quizás donde más habría ahora mismo es en esta zona de longs, en torno a los 62.968. Respecto a la liquidez de 50x, limpiaron esta zona donde veíamos un poquito de liquidez, pero ahora mismo donde más tenemos es en zona de longs, a partir de estos 62.315 hasta los 61.950 sobre todo. Respecto a la liquidez de 25x, tenemos sobre todo en estos 65.340, y en zona de longs vemos desde los 61.235 hasta los 60.900. Respecto a la liquidez de 10x, aunque se han llevado un poco, recordemos que donde más hay es en torno a los 65.200. Ahora, si vamos a Bookmap, vemos una dinámica bastante interesante. Comentábamos ayer cómo había volumen de compras defendiendo al precio a partir de los 62.000. Estas compras se retiraban posteriormente a medida que el precio iba subiendo, y también veíamos liquidaciones durante todo este movimiento alcista. Esta información coincide con los datos que veíamos en los mapas de liquidaciones. También vemos cómo durante el movimiento alcista empezaban a entrar algunas ventas sobre los 64.900, y después durante este movimiento bajista que estamos viendo no tenemos tantas liquidaciones de longs y comienzan a entrar algunas compras a partir de los 62.700 hasta los 62.500. De igual forma aparecen ventas sobre los 64.550. En The Kingfisher seguimos viendo bastante liquidez en zona de longs, aunque estoy viendo que ha desaparecido un clúster que recuerdo que estaba más o menos sobre estos niveles. Bueno, seguimos viendo bastante liquidez de todos modos, desde los 61.520 hasta los 59.590. En los CVDs vuelvo a destacar esas compras que hemos estado viendo durante el fin de semana desde Kraken, algunas ventas agresivas también por parte de Bitfinex, y compras fuertes durante el movimiento alcista desde Coinbase y desde Binance. Yo diría que los dos liderando al mercado en este caso. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en zona de shorts, hasta los 64.067, con un pico de liquidaciones aquí en los 63.795. Y luego tenemos aquí tres niveles, pero bueno, en general el más importante sería este de aquí, de los 62.975. En los mapas de High Leverage podemos destacar
destacar sobre todo esta zona de los 63.790. Me gustaría retomar una dinámica que teníamos anteriormente en el canal, donde comentábamos las noticias más relevantes del mercado respecto a Bitcoin. Así que hoy ya os vengo a traer un par de noticias que me han parecido bastante interesantes. La primera es esta que veis en pantalla. China sigue controlando el 55% del hash rate de Bitcoin a pesar de la prohibición. A pesar de la prohibición general de las criptomonedas en China desde el 2021, los mineros chinos siguen controlando más del 55% del hash rate global de Bitcoin, aunque el dominio se está desplazando poco a poco hacia Estados Unidos. Esto sobre todo lo podemos observar en esta gráfica que veis en pantalla, donde poco a poco las empresas de Estados Unidos han ido ganando fuerza en el mercado. También esto plantea un cambio regulatorio en China para 2025. China planea enmendar sus regulaciones contra el lavado de dinero para 2025, incluyendo transacciones de criptomonedas. Según comentan, esto se debe a la necesidad de una supervisión más estricta debido al acceso continuo de los usuarios chinos al mercado de criptomonedas, lo que representa un potencial riesgo de blanqueo de capitales. Y otro dato también muy interesante de esta noticia es que los ingresos de mineros de Bitcoin están en declive. Los ingresos de los mineros de Bitcoin cayeron en agosto de 2024, marcando el mes más bajo en un año, con ingresos de 827 millones de dólares, una disminución del 10,5% respecto a julio. Y atentos todos los españoles que veáis el canal, porque esta otra noticia también os puede interesar mucho. España aprueba cambios regulatorios en criptomonedas. El gobierno español ha aprobado la ley DAC8 que obliga a las plataformas de criptomonedas a compartir información detallada de sus usuarios con las autoridades tributarias para supuestamente mejorar la transparencia y combatir el fraude fiscal. Y ojo con esto, porque la ley supuestamente también reconoce a las criptomonedas como bienes susceptibles de embargo. Atención a esto. Sinceramente no tengo muy claro cómo van a llevar esto adelante, pero bueno, de momento parece ser que poco a poco van regulando el sector cripto.